Dios le bendiga a usted que me ve. Buena noche. Es un placer y un gusto poder saludarle una vez más. Gracias a Dios que Él nos regala la vida. Y quizás este día usted ya está a punto de descansar, está a punto de disfrutar de un descanso, el cual Dios le ha permitido. Quizás ha tenido un día duro de trabajo, una jornada bien larga, bien cansada, pero ya está en su casa, ya está quizás disfrutando del tiempo con la familia. Y esta es la noche en la cual yo quiero hablarle acerca de una palabra maravillosa que seguramente va a bendecir su vida. ¿Sabe algo? La palabra de Dios siempre nos anima, nos exhorta, nos trae bendición a nuestra vida. La palabra de Dios siempre nos instruye en el camino y es necesario poder disfrutar de lo que Dios tiene para nuestra vida. No importa si en el día hemos estado cansados, no importa si en el día las cosas no nos han salido bien como nosotros hemos querido, pero hoy es el momento y es la oportunidad en la cual debemos de venir delante de Dios y aprender un poco de lo que Él tiene para nuestras vidas. Vamos a leer la Biblia allá en el libro de Filipenses, en su capítulo 4 y su verso 4, y dice de esta manera la palabra: honrando a las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra se lee así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Una epístola que el apóstol Pablo escribe a los filipenses, y la palabra dice regocijaos en el Señor siempre. ¿Sabe? Vamos a pensar un poco en lo que Pablo quiso decir. Pablo dijo, estén alegres en Dios siempre. Pablo dijo, estén contentos en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio del proceso, en medio del problema, en medio de las deudas, en medio de la enfermedad, en medio de tantas cosas. Estén contentos. No vayas a estar feliz solo cuando te vaya bien, cuando tengas un buen trabajo, cuando ganes buen dinero, cuando tu familia goce de una salud extraordinaria, cuando tu cuerpo esté en buen estado físico, mental, intelectual y todo el resto. No vas a estar feliz solo así, sino que Pablo dice, estad feliz, ya sea de día, de noche, en el invierno, en el verano. Estad feliz siempre, no importa qué situación te afecte. Debes estar contento, debes estar alegre. ¿Por qué? Porque Dios es un ser maravilloso que te da paz. Y usted quizás me dirá, pero hablarlo es fácil, vivirlo es lo difícil. Claro, el ser humano sufre, el ser humano tiene procesos en la vida, el ser humano tiene dificultades en el diario vivir. Y no le estoy diciendo de que si su hijo enferma, si su hijo muere, si su esposa lo abandona, usted levante las manos y le diga a Dios gracias. No, porque no es así. Por supuesto que va a sufrir, por supuesto que va a llorar. Pero en medio de esa tristeza, en medio de ese problema, de esa situación, a lo que yo voy es que si usted está con Dios, Dios mismo le va a dar la habilidad para que tenga paz en el corazón, para que tenga alegría, para que tenga gozo, para que tenga esperanza en medio del dolor. A eso es lo que yo voy con esta palabra esta noche. Y sabe, Pablo dice, estad regocijaos en el Señor siempre, o estad con gozo en medio de tantas cosas, siempre, no importa la circunstancia, no importa todo. Pablo dice, estad contentos en el Señor siempre. Y sabe algo, cuando Pablo escribe esta epístola a los filipenses, Pablo estaba preso, Pablo estaba en una prisión, Pablo estaba sufriendo, pero en medio de su sufrimiento Pablo escribe y dice, estad gozosos en el Señor siempre. Sabe, cuando llevan a un criminal a la cárcel, ese delincuente va pensando que al menos va a padecer por los hechos que ha cometido, por los delitos que ha hecho, y va consciente en su intelecto, pensando en que va a sufrir. ¿Por qué? Porque se lo merece. Pero Pablo no era un criminal, Pablo no era malo, Pablo no tenía nada por qué ser acusado. La única diferencia es que Pablo predicaba esta palabra. Y usted sabe, si usted lee la Biblia, en el relato antiguo, predicar este evangelio era difícil, era complicado. Arriesgabas tu vida y padecías por Cristo, porque todos los que predicaron esta palabra murieron por causa de esta palabra. Fallecieron. ¿Por qué? Porque sufrieron los padecimientos que Cristo sufrió cuando Él anduvo en esta tierra predicando. Y esta es la noche en la cual yo le digo, si usted está sufriendo por algo que la gente le ha hecho, porque le han levantado algún chisme, porque lo señalan, porque lo critican, porque se burlan de usted, usted no se ponga triste. Esté contento, esté tranquilo. ¿Por qué? Porque está padeciendo por la causa de Cristo. Y bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, dijo Jesús. Entonces,
Si usted está sufriendo por causa de Cristo, usted tiene galardón maravilloso que le está esperando. Un extraordinario lugar lo va a esperar. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo y este mundo es de sufrimiento, esta tierra es de maldad, es de pecado. Pero estamos de paso nada más, aquí somos inmigrantes. Nuestra morada está allá con Él. ¿En dónde? En los cielos. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo, somos de Cristo. Y Cristo no es de aquí abajo, Cristo es de allá arriba. Entonces allá es nuestro lugar, allá está nuestra morada. Acá estamos de paso, acá vamos a sufrir, vamos a llorar, nos vamos a lamentar, nos van a criticar, nos van a murmurar, nos van a hacer tantas cosas, nos van a desesperar con lo que la gente haga. Pero esta noche yo le digo algo: si usted está en Cristo, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier dificultad, Dios le dará esa paz que necesita, esa paz que el corazón anhela cuando llegan los momentos difíciles. Eso es lo que pasa. Y no le estoy diciendo que usted le diga a Dios: gracias porque perdí el empleo, gracias porque perdí la familia, gracias porque murió algún familiar. No, va a llorar, va a sufrir, porque estamos en un mundo pecaminoso. Nuestra naturaleza de pecado está expuesta a que el diablo nos meta dolor en nuestra vida. Mucha gente se confunde, mucha gente se equivoca y piensa que el dolor proviene de Dios, y el dolor no proviene de Cristo. Dios no te va a dar nada de que te lastime, Dios no te va a dar nada que te cause dolor, Dios no te va a dar nada que te haga sufrir. En el corazón de Dios y en la mente de Dios solo nacen las cosas buenas para su vida. ¿Sabe por qué? La Biblia dice de esta manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. ¿Sabe? Y si usted lee allá en el libro de Job, usted se va a dar cuenta que el relato y el sufrimiento de Job no provino de Dios. La Biblia dice que se presentaron los hijos de Dios y entre ellos Satanás. Y Dios le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Hombre que me ama, que me teme, hombre temeroso de mí, hombre fiel, perfecto. Y el diablo le dice: claro, le tienes una familia extraordinaria, le tienes bienes, le tienes hacienda, le tienes dinero, le tienes tantas cosas. ¿Cómo no te va a amar? ¿Cómo no te va a temer si le tienes todo? Pero quítale, le dice el diablo, quítale todo y verás. Imagínese lo que le dice el enemigo: quítale todo. Entonces, usted tiene que entender que lo que le hace daño no proviene de Dios. El daño, lo que le duele, lo que le lastima, proviene en la mente y el corazón del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir, vino para quitarle todo. El diablo vino para hacerle daño, y ese daño trae un propósito, ¿sabe? Porque cuando fue atacado Job, el sufrimiento de Job llevaba un propósito, y el diablo quería que Job malinterpretara el dolor y pensara que Dios lo estaba castigando. Incluso sus amigos le dijeron: Job, ¿qué has hecho? ¿Algún pecado has hecho para que Dios te haga esto? Y la mujer misma le dice: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Tanto que estás sufriendo. Pero no eran palabras de ellos, eran palabras que el mismo diablo había metido en la mente, en la boca, en los labios de ellos. ¿Para qué? Para que Job fallara, para que Job perdiera todo lo que Dios le había dado. Pero cuando te mantienes en integridad, cuando te mantienes confiando en quien has creído, te mantienes firme en tu fe, el diablo no puede contigo. El diablo no puede destruirte, el diablo no puede hacerte daño de tal manera que pierdas tu salvación. ¿Por qué? Porque al final, dice la Biblia: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Imagínate. Entonces, el resistir, el aguantar el sufrimiento, el llorar, el persistir a la meta, el no rendirse, constituye la gracia de Dios y el favor de Dios en nuestras vidas. Pero mucha gente no quiere sufrir en esta tierra, mucha gente quiere llevar una vida alegre, una vida de gozo, pero lo quieren hacer con sus propias fuerzas y no se puede. El hombre sin Cristo no es nada. Si usted se va al camino de oscuridad, al camino de perdición, el diablo en ese camino de oscuridad le va a hacer daño. En ese camino de oscuridad lo va a lastimar tanto, lo va a desesperar. Y cuando la persona se desespera, cuando el ser humano se desespera, llega el momento del suicidio. ¿Y qué termina? Quitándose la vida, perdiéndose para siempre. Imagínense, ese es el objetivo del diablo: separarlo literalmente de Dios y permanente, que usted ya no vuelva. Pero Dios es amoroso y Dios los llama y le dice: venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios te perdona, Dios te libra, Dios te limpia, pero tienes que volver con tus propias fuerzas.
Aunque el diablo te tenga aprisionado, pero el diablo no puede retenerte. Si tú decides volver a Cristo, el diablo no puede ir en contra de tu voluntad también. Entonces Dios te espera, Dios te salva, Dios te perdona. Dios es un ser de oportunidades, de una, de dos, de tres, de cuatro, de mil, de millones de oportunidades. Acuérdate que mientras hay vida hay esperanza. Y usted está vivo. Quizás está sufriendo porque su familia está desintegrada. Quizás está sufriendo porque su matrimonio está a punto de arruinarse. Y usted quizás dice, pero si nos amamos, ¿por qué no podemos solucionar las cosas? Pero muchas veces sucede. ¿Por qué? Porque el Dios que te da paz, el Dios de amor, no está en tu vida, no es el centro de tu matrimonio. Entonces, el diablo arruina todo lo bonito que el ser humano tiene. Porque Dios le ha dado cosas hermosas al ser humano, le ha dado vida, salud, una familia, le ha dado tantos bienes, pero el ser humano, si no sabe cuidarse, el diablo lo destruye. Porque el diablo aprovecha nuestras decisiones equivocadas para hacernos daño, para hacer que nosotros pensemos que Dios nos está castigando por lo que estamos viviendo, cuando todo lo que nace en la mente de Dios es para bien, es para que usted esté feliz. Es para que usted esté tranquilo, es para que usted tenga gozo, que tenga paz. Porque todo lo que proviene del diablo es dolor, es angustia, es miseria. El diablo solo trata de destruir, pero Dios trata de darte vida y para que la tengas en abundancia. Pero tienes que venir con tus propias fuerzas, porque Dios no puede traerte a la fuerza. Dios no puede lanzarte una cuerda y jalarte, no. Tienes que venir con tu propia voluntad, arrepentirte y pedirle perdón. Dios te perdona, Dios es un ser de oportunidades, pero muchas veces el diablo te va a susurrar a los oídos y te va a decir, ¿pero para qué? Si ya fallaste. ¿Para qué? Si ya Dios no te perdona. Así como a Job le dijeron, Job, ¿qué has hecho? Algo grave hiciste para que Dios te haga esto. Pero Dios no había hecho nada. El diablo es quien estaba quitando todo. Y Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Pablo estaba sufriendo, Pablo estaba encarcelado, Pablo estaba atormentado ahí, quizás lo que le hacían, pero Pablo estaba contento. ¿Por qué? Porque sabía que de todas las tribulaciones, de todos los problemas, Dios lo iba a salvar. Y por eso le escribe a los filipenses y le dice, hermanos, estén alegres en el Señor siempre, no solo cuando les vaya bien, no solo cuando tengan salud, sino también en medio de la escasez, de la enfermedad, en medio de las deudas, en medio de todas las cosas que les pasen. Estén contentos, estén alegres. Eso les dice Pablo. ¿Y cómo vamos a aplicar eso que Pablo dijo a nuestra vida diaria de hoy en día? Hoy que todo el mundo ha cambiado, hoy que lo moderno nos ha invadido, hoy que la tecnología ha hecho todo lo que tiene para que el ser humano tenga una vida más fácil. Pero incluso teniendo una vida más fácil, más ágil, por todos los avances tecnológicos, el ser humano se está perdiendo más fácilmente. ¿Por qué? Porque muchas veces este libro maravilloso, que es el camino y la salvación, y que Dios le habla acá, porque esta palabra es eterna y es el consejo que Dios le da todos los días, la gente no lo lee. La gente lo tiene abandonado por ahí en algún rincón de su casa. Si no es que ya hasta la tiraron. Porque se la pasan en el celular, se la pasan en la computadora, en la televisión. ¿Por qué? Porque el diablo ha aprovechado los avances tecnológicos para hacer que el ser humano se pierda más fácilmente. Pero Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero ¿cómo nos vamos a regocijar? Ahora le voy a leer algo. En el libro de Juan, en su capítulo 15 y su verso 10, dice de esta manera. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nos manda a guardar sus mandamientos, y si guardamos sus mandamientos vamos a permanecer en el amor de Cristo. Entonces, si los guardamos y si permanecemos en Cristo, en medio de las tribulaciones y las dificultades vamos a tener el amor de Dios en nuestras vidas. Vamos a tener la paz, porque el Dios de paz te va a dar esa alegría en tu corazón, aún en medio de las lágrimas, aún en medio de la escasez, aún en medio de esa desesperación que te va a agarrar. Dios mismo te va a dar amor. ¿Y qué hace el amor? El amor echa fuera el temor, el amor echa fuera el miedo. El amor te hace vivir más apasionado por Cristo, te hace vivir con más esperanza, te hace vivir con júbilo. La vida es una fiesta y tenemos que vivirla alegres, sin importar si estamos en angustia, en tribulación. Tenemos que estar contentos. ¿Por qué? Porque aquí estamos de paso.
nuestra morada está con el Señor. Pero debemos guardar los mandamientos para poder optar por el amor de Dios en nuestras vidas. Pero la gente dice, es muy difícil guardar sus mandamientos, es muy difícil obedecer. Difícil es decidirse qué es lo que uno quiere. Porque cuando tú te decides venir a Cristo, el mismo Espíritu Santo de Dios te ayuda a obedecer, te hace obediente, te hace un hijo. Y los mandamientos de Cristo son la promesa y el carácter de Dios en nuestra vida. Por eso es necesario obedecer la palabra, es necesario leer la palabra, es necesario orar. Mucha gente viene a la iglesia, mucha gente viene a Cristo, pero no ora. Mucha gente se convierte al Señor, pero no quiere orar. Y una vida sin oración no es una vida de un cristiano, no es una vida de un creyente. ¿Por qué? Porque si usted no ora, el diablo lo va a agarrar, lo va a lanzar, le va a hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque el diablo anda destruyendo, anda como león rugiente esperando a quien devorar. Él mira, bueno, esa persona no ora, y ahí va y le tira dardos, le pone tentaciones. Y como el ser humano no tiene oración, ¿cómo va a guardar los mandamientos sin oración? ¿Cómo va a obedecer sin oración? ¿Cómo va a estar conectado con Dios? Es necesario que estemos conectados con Dios. Y para estar conectados con Dios, debemos estar conectados a su palabra, obedecer su palabra. Esa es la clave. Esta es la noche en la cual yo le digo a usted, obedezca, guarde los mandamientos del Señor y verá cómo en medio de las dificultades, en medio de los problemas, se va a cumplir lo que el apóstol Pablo dijo, que estuvieran regocijados en el Señor siempre. En medio de las situaciones va a tener gozo. En medio de la escasez va a tener gozo. ¿Por qué? Porque Dios ya está preparando una salida para su situación. Dios ya está preparando el camino para que usted pueda salir adelante. Así es Dios de maravilloso. Pero tienen que saber que en la vida del cristiano vienen etapas en las cuales hay que decidir. ¿Sabe por qué? Mucha gente dice, si yo voy a Cristo, entonces voy a estar con Cristo, voy a estar con Él, Él me va a cuidar, Él me va a guardar, Él me va a proteger, el diablo no me va a poder tocar. Y no es así. Se oye bonito esa parte, pero no es así, porque estando con Cristo también va a sufrir. Yo no le voy a decir que no va a sufrir. Claro que va a sufrir. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo pecaminoso, en este mundo de dolor, en este mundo de angustia, y aquí se sufre, aquí se llora, aquí pasa de todo en esta tierra. Pero acá es donde tenemos que ponernos firmes, confiados en el Señor, confiados en que con Cristo lo podemos todo. Con Cristo somos más que vencedores, con Cristo somos más que hijos amados por un Padre amoroso, y Dios nos va a dar la salida a toda situación. Si alguien le dice que con Cristo no va a sufrir, entonces le está diciendo una mentira. ¿Por qué? Porque llega el momento en los cuales el diablo le va a lanzar tantos dardos que incluso va a usar hasta sus propios familiares, a las personas que más ama, las personas más allegadas a usted, y le van a dar la espalda. Lo van a murmurar, lo van a criticar, lo van a dejar solo. Pero en medio de esa soledad, en medio de esa tristeza, en medio de esa dificultad, ahí va a estar Dios presente. Aunque usted no lo vea, pero lo va a sentir, va a tener la compañía de Dios en su vida. Eso se lo puedo garantizar. Pero como le digo, hay momentos en los cuales el ser humano le toca decidir. El camino con Cristo es un camino que muchas veces duele. Es un camino que muchas veces es difícil, pero vale la pena caminar. ¿Sabe por qué? Pablo, ya siendo grande de edad, le escribe a Timoteo y le dice, yo he peleado la buena batalla de la fe, he ganado la carrera. Imagínense, ¿por qué? Porque estamos en guerra constantemente, estamos en una milicia, estamos en una batalla. ¿De qué? Batalla contra el enemigo, batalla contra las tentaciones, batalla contra los deseos carnales, batalla hasta con nuestro propio carácter. Y Dios, cuando viene a la vida del ser humano, cambia absolutamente todo eso, le da la habilidad para ser una persona diferente. Y esa es la manera en la cual salimos adelante. ¿Con qué? Con la ayuda de Cristo. El ser humano solo no sirve, se arruina. ¿Sabe por qué? Porque al final llega al fracaso y dice, fracasé porque Dios no me ama. O sea, culpa a Dios. La culpabilidad nunca se la echa el ser humano encima. Siempre tiene que buscar un segundo. ¿Y quién? Dios. Pero Dios quiere ayudarlo si usted se lo permite en su vida. Le voy a leer lo que dice Hebreos capítulo 11 y verso 24. Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. El verso 25:
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es acá donde yo le digo que el ser humano siempre le toca enfrentarse a dos caminos. El camino de maldad, el camino donde usted lo disfruta, donde usted la carne le pide todo y usted se lo concede, pero al final es un camino de muerte. Salomón dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero que al final son camino de muerte. Y aquí Moisés tuvo que enfrentarse a esa parte. Moisés tuvo que rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón y quitarse el derecho de tener todos los bienes que él ya poseía, por tal de seguir a Cristo y sufrir con su pueblo amado. En ese camino de dolor, en ese territorio de fatiga, en ese territorio donde a veces las fuerzas se terminan. Pero aunque todo te pase, Dios siempre va a estar presente para ayudarte. Dios siempre va a estar ahí para darte auxilio en medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque Dios ama al ser humano. Su amor es tan incondicional, su amor es tan grande, tan eterno, que no lo vamos a entender, pero siempre está presente en nuestras vidas. Eso se lo puedo garantizar. Y así como Moisés decidió sufrir con el pueblo de Dios, con la esperanza de que un día Dios le diera una vida eterna, así muchas veces nosotros tenemos que sufrir por causa de Cristo. Pero cuando usted esté sufriendo, siéntase gozoso, siéntase alegre. ¿Por qué? Porque está padeciendo lo mismo que padeció nuestro Señor Jesucristo, todos los apóstoles anteriores, y vamos hacia la meta y hacia el camino celestial que Él nos va a preparar. Esta es la noche en la cual yo le digo a usted que siempre siga adelante. No importa si está sentado en una silla, quizás con los brazos cruzados, si usted piensa, es que no me toman en cuenta, es que no me dan privilegios. ¿Sabe algo? No se desespere, no se desanime, siga adelante, porque llega el momento en el cual Dios mismo lo va a señalar y va a decir, voy a usar a ese mi hijo. ¿Por qué? Porque me ama. Esa es la ventaja, y cuando usted menos lo piense, tendrá lo que anhela su corazón. Por eso la Biblia dice que sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Los pensamientos que salen de acá contaminan tu mente y contaminan tu cuerpo. Si usted piensa solo bendición, obtendrá la recompensa de Dios. Ahora, si usted se comienza a pensar cosas diferentes, comienza a desanimarse, el diablo le aprovechará esa parte y lo va a lastimar, lo va a hacer sufrir, hasta que usted entienda que lejos de Dios no podemos hacer nada. Esta es la noche en la cual yo le digo, lea esta palabra, viva esta palabra, obedezca, y verá cómo un día se gozará en las bodas del Cordero. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le regale una noche maravillosa. Cuídese y hasta una próxima. Espero que esta palabra llegue a bendecir su vida. Buena noche, saludos.